Redescubrir Venecia. De los 15 apartamentos que habré alquilado aquí en Venecia a lo largo de mi existencia, este me había llamado la atención hace tiempo, pero era demasiado caro. Pasados los 60 años, decidí que ya era hora. A lo mejor también me dejé convencer por la COVID, porque ya estaba bien de dejar las cosas para más tarde. Por ejemplo, dejar para más tarde la idea de hacer una película sobre Venecia o de hacerla en Venecia. Así que volví en el mes de marzo de 2021, en pleno confinamiento. Mi cabeza decía, esto no me lo puedo perder. No solo por descubrir Venecia desierta, sino por el mismo motivo por el que no dejaría en la estacada a un amigo. Durante el confinamiento, en Venecia, como en el resto del mundo, el tiempo no se detuvo, sino que se ralentizó. Se ralentizó al extremo. Me acuerdo de una novela de Milán Kundera, La lentitud, en la que escribía: ¿por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Nuestra época está obsesionada por el deseo de olvidar y para realizar este deseo se entrega al demonio de la velocidad. Así que tomarse su tiempo, ir más despacio, no es postureo. O no necesariamente. A veces es un programa de resistencia. Al acabar el confinamiento, me entraron ganas de conocer a esa gente que en Venecia resiste a su manera. Han decidido seguir viviendo y trabajando en la ciudad. A menudo me preguntan qué hago con mi tiempo en Venecia. Yo les contesto que no me aburro nunca. Lo que hace de Venecia una ciudad absolutamente sin igual es la pintura. No hay iglesia, museo o palacio que no ofrezca un lienzo de un Bellini, un Tiziano, un Veronés o un maestro cuyo nombre apenas se conoce. Escuela Grande de San Juan Evangelista. Hay que entablar una relación casi personal con las obras. Lo primero es mirar el cuadro. Merodeo a su alrededor como un tiburón. Lo miro y trato de comprender si ya ha sido restaurado, si no lo está, con qué tipo de materiales y de colores. Lo orisqueo. Aspiro su olor. A partir de la segunda mitad del siglo XX hay libros de contabilidad y documentos manuscritos en los que consta quién ha restaurado una obra, cuánto ha costado y en qué ha consistido la intervención. Si yo especifico el tipo de barniz que he usado y cómo lo he aplicado, la persona que tenga que retirar ese barniz químicamente sabrá la manera correcta de hacerlo. Cierra que no le dé el sol. A veces no hay tal documento. Se toman pequeñas muestras y a través de unos análisis estratigráficos se puede saber si los pigmentos son del siglo XIX o del XX. Todas esas pruebas nos resultan muy útiles. No se sigue un recorrido predefinido. Hay que dejarse guiar por la propia sensibilidad.
Empiezo por esta parte, que es la que está en un estado más preocupante. Unas veces puede ser el soporte, otras el color o la preparación. En todo caso, lo más importante es devolverle su estabilidad al cuadro. Después llega la fase de embellecimiento, es decir, que se retira el barniz, se retiran las pátinas, se retiran los viejos retoques. Se toman pequeñas muestras para comprender a la perfección qué materiales se han usado en su creación y cómo se pueden retirar cada uno sin dañar el color original. Lo mejor es limpiar por pequeños toques, o sea, ir retirando una capa tras otra. Cuanto menos disolvente se use en una obra, mejor. Porque limpiar un cuadro no deja de ser una agresión. El lienzo y los colores se resienten. Claudia habla de la pintura como si hablara de un ser vivo. Tiene su taller en el barrio de Santa Croce. Hoy trabaja en un encargo de la prestigiosa Fundación Chini. Es una preciosa Virgen con niño, de Lorenzo Costa, un pintor nacido en Ferrara y muerto en Mantova. Es una obra que data del año 1505. La mitad derecha es la que ya hemos limpiado. Esta parte todavía está sucia, digamos. Los barnices están alterados. Esto es una pequeña prueba que hicimos con la tez para que se vea la diferencia. Así, más de cerca, se ve todavía mejor la diferencia. En un principio, el cielo estaba casi marrón grisáceo, mientras que aquí tenemos un cielo precioso. Por ahora, llevamos un mes limpiando el cuadro. Hemos descubierto una cosa muy bonita. Ya se intuía, pero no mucho. Y es que en muchas partes, muchas de las partes claras del follaje no están pintadas con color, sino doradas. Han sido pintadas con pan de oro. Se aprecia bien al microscopio. También en los ornamentos del velo y en la aureola del niño. El oro ha sido usado para enriquecer el cuadro. Aquí se ven unos agujeros, obra de los insectos xilófagos, que fueron tapados en las intervenciones de restauración previas. Aquí se pueden ver huellas del dibujo preparatorio que hemos revelado con luz infrarroja. También se puede entrever el tono verde de la paleta de colores que se empleaba durante aquella época, a modo de capa inferior, para crear la ilusión de la vena, para crear la sensación de que la tez es extremadamente real. Ahora tenemos que esperar el resultado de las pruebas. Así sabremos si la labor de restauración ha acabado aquí o hay que proseguirla más en profundidad. He descubierto el libro de Roberto Ferrucci, Venezia è laguna. Venecia es una laguna. En él denuncia con vehemencia el desastre ecológico causado por los cruceros que atravesaban la ciudad. Gianni Berengo Gardin es un gran fotógrafo italiano. Su exposición se llamaba Los monstruos de Venecia. Iba a exponer sus fotos en el Palacio Ducal, pero el alcalde de Venecia anuló la exposición, alegando que perjudicaría la imagen de la ciudad.
A principios de los años 2000 se empezaron a ver esos gigantes, esos monstruos de acero que llegaban a la ciudad. Y a principios de los años 2000 atracaban aquí mismo, en esa orilla, delante de esa cafetería. Y durante 2 o 3 días no se veía el sol. Estos cruceros son todo un símbolo de la globalización, del comercio. Realmente es como estar en un centro comercial, en una gran superficie. La gente que decide visitar la ciudad, aunque sea unas horas, no consume nada, porque ya tienen de todo a bordo. La mayor parte de los gastos ya están pagados. ¿Por qué se gastarían su dinero en una ciudad que encima es más bien cara, como es Venecia? Se pierde cualquier noción de lo que es viajar, vivir una aventura. ¿Qué sentido tiene pasar unas vacaciones como estas? ¿Qué es lo que buscan? La Venecia que conocemos es en realidad el casco histórico del municipio de Venecia. Esta se compone de varias islas como Burano, Murano, el Lido o la Giudecca. Pero también hay una parte situada en tierra firme y cuyos principales polos son Mestre y Marghera. Tras las numerosas protestas, hoy estos inmensos barcos de crucero atracan en el puerto de Marghera. Muchos habían esperado, o soñado incluso, que el gran paréntesis de vacío dejado por la COVID pudiera servir para reorganizar y replantear el turismo aquí, en Venecia. No han hecho nada, pero nada de nada de nada. Tenemos una administración y un alcalde que siguen diciendo que el futuro de Venecia es la tierra firme. Sin ir más lejos, antes de ayer dijo que Mestre era el futuro de Venecia. Porque la idea de los políticos que gestionan hoy la ciudad es que Venecia tiene que ser un museo al aire libre, al que la gente llega, paga su entrada para dar una vuelta y se va por la noche. A los residentes no les queda más remedio que irse. O sea que nuestros políticos siguen haciendo todo lo posible por ahuyentar a los venecianos de Venecia. Y ya está pasando. Cada año se van miles de residentes. Pero ojo, hay una parte que se ve obligada a irse y otra parte que prefiere alquilar su casa en Venecia a los turistas e irse a vivir en tierra firme. Hay un montón de venecianos que hacen eso. Hay muchos venecianos que se aprovechan sin cesar, con todo su cinismo, de la riqueza de la ciudad. Pero es verdad que, por otro lado, la política ha abandonado por completo la ciudad. En cuanto a desarrollo social y a desarrollo cultural, ni siquiera tenemos concejal de cultura en Venecia. Es una broma. Nuestro alcalde ha dicho que, bueno, que la cultura no es tan importante, que lo que cuenta es el turismo. Están cerrando todas las bibliotecas de los barrios para no dejar más que la biblioteca central de Mestre. Por ejemplo, están cerrando la biblioteca de la Giudecca. ¿Te imaginas a una madre que quiere llevar a sus hijos a la biblioteca, pero como viven en la Giudecca, se tienen que ir a Mestre? Es de locos. Es un viaje de casi 2 horas. Pero lo hacen aposta para obligar a la gente de aquí a irse.
La Venecia más hermosa de mi vida es la que he visto durante la COVID, con la gente que hacía la compra para sus vecinos. Reaprendimos a vivir en sociedad y a ser solidarios. La laguna estaba en calma, completamente en calma. Azul. Se veían peces, peces que no habíamos visto nunca. Y pájaros que tampoco habíamos visto nunca. Y un día crucé la ciudad completamente vacía. Aquello fue... ¡Qué felicidad! Y espero que la COVID nos haya enseñado algo en ese sentido. Reapropiarnos de nuestro tiempo. Parar ya de correr, correr y correr. Ya veis lo que tengo a mis espaldas. Así que venir a escribir aquí es el despacho más bonito del mundo. La lentitud de los vaporetos. No es casualidad si hay tantos escritores que se vienen a vivir y escribir aquí. El ritmo natural de la ciudad es el ritmo de la escritura. Un día estaba almorzando con una editora de Actes Sud en Arles y me dijo que hay dos temas que, si los pones en la portada de un libro, van a funcionar como un tiro en Francia. Los gatos y Venecia. O sea, que si sacas a un gato en un puente de Venecia, te forras. Isla de Pelestrina. Cuando la presión turística se me hace demasiado fuerte, me vengo a refugiar a la isla de Pelestrina. Esta pequeña aldea de pescadores es uno de los secretos de la laguna. Se tarda más de 1 hora en llegar. Aquí, el tiempo parece haberse detenido en los años 60. Emiliano Bussetto practica una pesca ancestral que aprendió de su padre, que a su vez la había aprendido de su padre. 2 veces al año, antes de hacerse adultos, los cangrejos mudan su caparazón. Los capturan con una red y esperan día tras día a que se produzca el instante fatídico. Su caparazón permanece blando solo durante unas horas. Durante ese breve espacio de tiempo se los conoce como moleque. Es un manjar muy apreciado. Cuando acabé el colegio, directamente me hice pescador. Y aquí sigo todavía. Estos son los cangrejos que pescamos y están muy ricos. El tono rosado quiere decir que dentro de unos pocos días van a mudar su caparazón. Soltamos las redes en la laguna, donde los bancos de arena. Los dejamos en las redes entre 10 y 15 días. Y luego, cada 2 días, los controlamos. Hasta que mudan el caparazón y se convierten en moleque. Da la vuelta. Antes el moleque no era tan apreciado como hoy. Ahora es muy valorado en el mercado. Estos no valen gran cosa.
Pero los moleques sí. En el mercado de Chioggia te lo venden a 70 euros o 75 euros el kilo. Todo depende del tiempo. Hay que tener un otoño de verdad y una primavera de verdad. Pero este año en primavera ha hecho demasiado calor. De unos años a esta parte el clima está cambiando. La mejor temporada es en primavera. Aunque también depende de la temperatura. Si hace demasiado calor o demasiado frío, si son muy extremas, los cangrejos no mudan el caparazón. Están estresados y les cambia el metabolismo. Así que se saltan ese proceso. Luego, ya cuando se hacen adultos, dejan de hacer la muda. Estos son los moleque. Están tiernos. Antes esto era una isla de pescadores. Hoy quedamos pocos. Si Venecia muere. Es un ensayo de Salvatore Settis, historiador y arqueólogo. Hace ya 7 años me había intrigado el título, Si Venecia muere. Un título que anunciaba una maldición futura, cuando el único recurso, hoy mortífero, es la explotación del turismo. ¿Cómo harán los venecianos para retomar las riendas de su ciudad? Salvatore Settis plantea una pregunta. ¿Está Venecia abocada a morir como lo están los seres humanos, los animales y las plantas? ¿Puede la belleza salvar el mundo? No salvará nada ni a nadie, a menos que sepamos salvarla a ella. Y junto con la belleza, la cultura, la memoria, la economía, en definitiva, la vida. Riccardo Guaraldi es un joven y talentoso luthier que fabrica violines y violonchelos en el barrio de Castello. Los repara, los restaura y a veces los perita. Es un antiguo instrumento veneciano. Este objeto de aquí es el vínculo entre la lutería moderna y la edad de oro de la lutería veneciana. Montagnana, Gofriller, en fin, los grandes. Son instrumentos que valen millones. Tiene un valor incalculable. Es el clásico color que se hacía en Venecia, con este tono dorado. Se aprecia mejor en la tabla de fondo un naranja dorado con una base de oro para obtener ese rojo, casi como de vino tinto. Casi parece una copa de buen vino. Si quiero respetar la idea de mi predecesor, tendré que buscar una tonalidad parecida a esta. He diseñado y construido una primera parte que es la tabla de fondo del violín y una segunda parte que es la tabla armónica con estas Fs. Una vez acabada, la tabla armónica tiene esta barra de madera que veis aquí, la barra armónica, que puede aumentar la frecuencia de resonancia interna, es decir, el quinto modo de vibración. Si la queremos aumentar un poco, solo la tenemos que inclinar al pegarla, porque la barra está pegada, encolada. ¿Lo veis?
Todo depende del resultado que se quiera obtener. Yo en un instrumento analizo 3 parámetros. Primero está la nota fundamental, el quinto modo de vibración. Luego el peso, que sin la barra armónica nunca supera los 65 gramos por lo general. Y por último está la elasticidad, es decir, cómo reaccionan los diferentes componentes cuando los aprieto con los dedos. Y estos parámetros creo que son muy personales, propios de cada luthier. Todos los violines son diferentes. Todos suenan de una forma muy particular. Ya solo la silueta es un elemento determinante para la acústica. Las medidas pueden variar por muy poco, alrededor de 7 milímetros a lo sumo. Lo que determina el sonido son sobre todo estas 3 proporciones: el pulmón superior, los oídos y el pulmón inferior, dándole un sonido propio. Todo contribuye al sonido. Tu forma de trabajar la tabla, el mango, si trasteas un poco más aquí o allá. Las clavijas también influyen. Si las dejas sobresalir o las hundes un poquito más, es como cuando una bailarina hace una pirueta. Si abre los brazos, girará más lentamente. Así, pero con los brazos cruzados, girará mucho más rápido. Y con las vibraciones del mango pasa lo mismo. Yo nací aquí, en Venecia, cosas del destino. Mi pasión está ligada a una ciudad que ha sido fundamental para la lutería mundial, ya desde el siglo XVI e incluso desde antes. Muchos de mis amigos se han ido de la ciudad, pero una ciudad como esta no se puede abandonar. Esta ciudad es de cristal. Hay quien baraja la hipótesis de que allá por el siglo XII, la isla de Spinalonga fue cedida a la comunidad judía y que adoptó el nombre de Giudecca cuando se instalaron en ella los judíos. Isla de Giudecca. Hoy se encuentran aquí algunos de los últimos astilleros de la laguna. Empecé de muy pequeño, a los 11 años. Hace ya 42 años que me dedico a este oficio. Una góndola es una embarcación personalizada. Se calcula el peso del gondolero, la inclinación, la altura. Digamos que es la única embarcación asimétrica del mundo. Cuando navegas, tienes que ir siempre en paralelo al agua. Si no, vas a tener problemas. Estas son 3 góndolas nuevas que acabamos de terminar. De momento no tienen propietario. Las empezamos a hacer durante la pandemia porque no teníamos trabajo. O cerrábamos el negocio o preparábamos góndolas.
Hasta entonces, nunca había construido una góndola que no tuviera propietario. Siempre las hacía por encargo. Me llegaban 7, 8, 10 encargos. Había una lista de espera de 2 años para conseguir una góndola. Aquí en Venecia vivimos del turismo, así que sin turismo se acabó lo que se daba. Esperamos venderlas, porque si no, todo mi capital está aquí. Si las vendo, todo irá bien, y si no, echo el cierre. Antes de la aparición del motor, a finales del siglo XIX en Venecia había más de 60 modelos de barcas diferentes. Cada una tenía su propia especificidad, una función diferente. Las había para la pesca, para la caza, para el transporte en la laguna, para el transporte marítimo, para el transporte de mercancías, para el de personas. Hoy, la góndola es la barca más común en Venecia. Hay unas 500. Hasta los años 50 no era la barca más común. Durante siglos, la más común en Venecia era otra, llamada batella. Había más de 2000 unidades en Venecia. Pero hoy la batella está en vía de extinción. En toda la ciudad quedarán solo unos 10 o 15 ejemplares. Los otros tipos de embarcación ya habían desaparecido mucho antes. El bateón, la peata. Ahora las barcas tradicionales se consideran más un deporte o un entretenimiento para los turistas. Se han perdido como medio de transporte. Hoy han sido suplantadas en Venecia por el barco a motor. El oleaje levantado por los motores hace imposible la navegación a remo. Mi abuelo, por ejemplo, ha tenido que dejar de navegar. Se había vuelto impracticable a causa de todas esas turbulencias. Estamos en el barrio de Canarello, en Venecia. Con Castello son los dos barrios en los que probablemente viva más de la mitad de la población. Somos la asociación Venice on Board, Venecia a bordo. Nuestro principal objetivo es restaurar barcas antiguas. Una de nuestras misiones en la asociación es rehabilitar la idea de que estas embarcaciones siguen siendo un medio de transporte válido, o lo pueden ser. Personalmente, navegar a remo me ha enseñado a hacer las cosas más despacio. Es un ritmo distinto que te permite no solo apreciar de otra manera lo que te rodea, sino tener un contacto diferente con la ciudad. Todas las piedras que vemos aquí fueron traídas en barco de remo. O sea, que la ciudad se construyó con barcos de remo y para los barcos de remo. Una barca. ¡Hasta luego! Nos vemos, Tito.
Nuestro mayor deseo, lo que queremos, es preservar la memoria de lo que representó Venecia. Por desgracia estamos perdiendo la memoria, no solo de la construcción de embarcaciones, sino también de la construcción de casas. Ese saber infinito que los venecianos han creado con sus propias manos, a la vez que respetaban su entorno natural. El alma de cualquier sitio son sus habitantes. La COVID ha revelado dos aspectos. La poca gente que vive aquí y, por otro lado, la convivencia entre los que toman las decisiones y los intereses económicos. No se tiene en cuenta el bienestar del ecosistema y de los habitantes. Por desgracia, oigo a mucha gente que se llena la boca de palabras bonitas, pero que luego, a la hora de la verdad, no mueve un dedo. La verdad es que nadie ha usado este periodo de reflexión para decir, hagamos algo, cambiemos las cosas. En la práctica, no ha cambiado prácticamente nada. La ciudad sigue siendo una máquina de hacer negocios, como ha sido siempre. Por ahora no he visto nada que indique una inversión de la tendencia. Yo soy de los que piensa que la calidad del turismo depende principalmente de los residentes. Se quejan de la baja calidad del turismo y luego son los primeros en ofrecer cosas de poca calidad. Escribe Salvatore Settis: las ciudades mueren de tres formas: destruidas por un enemigo sin piedad, ocupadas a la fuerza por un pueblo extranjero o aquejadas de amnesia. Venecia puede morir si pierde la memoria. Isla de Burano. Preocuparse por la juventud y transmitirle el saber para que no se pierda nada. Esa es la filosofía de Paolo Olvi. Es encuadernador, tipógrafo y también impresor. Este es uno de los pocos libros que he creado por iniciativa propia. Los mármoles que he usado son unos originales de San Marco que me obsequió el patriarca de la basílica. El original mide 10 centímetros de lado. Este mide 1 centímetro. Es la Odisea de Homero. El dibujo es de Paolo Uccello. He retomado el motivo del suelo de la basílica.
Hay 110 trozos en un lado y 110 en el otro. Es frágil como el pan tostado. Solo con hacer así casi lo puedes romper. Aunque sea de mármol, como puedes observar, los colores se transparentan a contraluz. Nos encontramos en el antiguo colegio armenio, hoy en venta. Seguramente lo conviertan en un hotel de 5 estrellas. En este palacio tiene su taller Paolo Olvi. ¿Pero por cuánto tiempo? Hasta hace 30 años, creo, esto todavía era un colegio. Pero luego, con el tiempo, se fue acabando el dinero. Más que convertirlo en un hotel, que será seguramente como acabe, habría que convertirlo en un gran centro cultural. Sería un bonito final para este palacio. ¿Esta medida te parece bien? Me parece ideal, gracias. Venecia empezó a cambiar hace 30 años. Nos dimos cuenta de que todo se iba al garete en Mestre, que no era una ciudad, sino un suburbio de Venecia, un pueblecito que ha crecido. Venecia tiene 250.000 habitantes y nosotros 50.000. Esto no puede ser. Por ejemplo, las sedes de las aseguradoras se han ido a Mestre. Las sucursales de los bancos se han ido a Mestre. El diario Il Gazzettino, las grandes imprentas, también. Todo el mundo se va a Mestre. Yo también tengo problemas. Encontrar un espacio así de grande sale por un ojo de la cara. Creo que los que nos visitan deberían plantearse una pregunta antes de venir. ¿Qué es lo que vienes a ver a Venecia? ¿Qué es lo que quieres comprender de la ciudad? Antes el turista se quedaba una semana. Hoy se quedan 4 horas, 5 horas. No tiene sentido venir para ver la tienda de Armani. Si hay tiendas de Armani en todas las ciudades del mundo, que vengan aquí mejor. Nosotros sí que somos únicos en el mundo. En 100 años llegó a haber hasta 200 imprentas en Venecia, cuando en París hubo 24 o 25 en el mismo periodo. Venecia era realmente una capital mundial, la capital de la cultura. Antes había una legión de artesanos en Venecia. Hoy todos esos oficios, los orfebres, los joyeros, están desapareciendo. Si un joven no se forma en su oficio con un maestro artesano, sino con alguien que solo le enseña la parte técnica, la teoría, nunca aprenderá a usar correctamente las manos. Es difícil entenderlo, pero a nadie le interesa hacer de Venecia una ciudad viva. Hay que ayudar a los jóvenes. No se está haciendo nada en materia de vivienda. Prefieren crear albergues antes que alojar a una familia de padres jóvenes con hijos. Ya solo quedan viejos. Y encima todo está extremadamente caro. Si ganas un sueldo de 1.200 euros, te lo dejas entero en el alquiler. ¿Qué haces? No hay derecho.
¿Qué fue lo que hizo Manucci, que revolucionó el mundo, el hito de su carrera? Fue el inventor del libro de bolsillo. Entonces lo llamaban libro de mano, porque se llevaba en la mano. Antes los libros eran enormes, y solo se los podían permitir los poderosos, los ricos. Imagina que viviéramos en esa época y quisiéramos viajar a París. Desde Venecia se tardaba un mes en diligencia. ¿Y qué mejor compañero de viaje que un libro? Si no quieres hablar con otra gente que igual no piensa como tú, te incordia, etc. El libro te aislaba y te ayudaba a entrar en otro mundo. El ayuntamiento tiene previsto imponer cupos de visitantes. Quieren construir unos pórticos a la entrada del centro con el objetivo de limitar el número de visitantes. De ahora en adelante habría que comprar una entrada válida por un día. Estas entradas costarían 5 euros. Convertir Venecia en una reserva india. ¿Es esa la solución? ¿Por qué cobrar la entrada? ¿Se podría limitar directamente la afluencia sin que fuera necesario hablar de dinero? La primera vez que yo vine a Venecia tenía 18 años. Llegué con mi mochila, sin apenas dinero en el bolsillo, y acampamos en el Lido. Venecia es de todo el mundo, y todo el mundo debería poder tener acceso a sus tesoros ocultos. Antes de que me vaya, Claudia tiene una última sorpresa para mí. Es la última obra de Tintoretto, el último cuadro que pintó en el año 1594. Es un cuadro que he restaurado. Estaba en muy buen estado porque había sido pensado para esta capilla. Es decir, que nació expresamente para estar aquí. Lo pintó, lo trajo aquí y ya prácticamente no se ha movido nunca desde entonces. Esta es su casa, su hábitat, y yo creo que está muy bien aquí. Hay quien dice que uno de estos dos hombres con barba podría ser un autorretrato del pintor y que este sería uno de sus hijos que había muerto. La parte inferior ha sido la más divertida de restaurar porque encontramos cientos de puntitos claros que no entendíamos lo que eran. Luego, mirando al microscopio, encontramos muchísimas gotitas de cera. Probablemente aquí hubiera unas velas y por la noche, cuando se iban, soplaban las velas y la cera salpicaba el cuadro. En las restauraciones anteriores se habían quitado ya muchas de las gotas y el resto las retiramos nosotros con un bisturí, pero la cera corroe, o sea que todas las partes donde habían quitado la cera estaban más claras porque la cera había quemado el color. Muy a menudo, en los cuadros, nos hemos encontrado las huellas digitales del pintor. En un cuadro de la iglesia de San Pedro Mártir de Murano, por ejemplo, me encontré una huella de Paolo Veronese. Se ve claramente la huella digital en el color. Es una maravilla. ¿Quién sabe? A lo mejor extendía a veces la pintura con los dedos en vez de con el pincel. Cada cuadro es un mundo aparte. Por eso es imposible aburrirse, porque cada encargo es un nuevo reto. Muchas veces me preguntan, ¿y cuando tocas uno de estos cuadros, no tienes miedo? Mi respuesta es que no. No tengo miedo. Para mí es como tocar a mi hijo. Yo esas obras las conozco. No las toco hasta saberlo todo sobre ellas. Y aparte, son cosas que has aprendido a hacer. Así que las haces.
He aquí la ciudad que a todos inspira admiración y estupor. Quien la ve una vez se enamora de ella de por vida y ya no la abandona nunca. Y si la abandona, es para regresar a ella cuanto antes, pero si no regresa, lamenta no poderla volver a ver. Ese deseo de regresar, que atenaza a todos los que la dejan atrás, tomó el nombre de Venecia. Como para decir a quienes se despiden de ella en un dulce ruego, veni etiam, vuelve otra vez.